amigas y amigos. Siguiendo estos capítulos en lo que estamos hablando sobre el bandolerismo en nuestra región, hoy vamos en este capítulo a hablar de dos bandoleros singulares. Dos bandoleros que llaman la atención por lo curioso que son. Podríamos estar hablando pues de otros bandoleros posiblemente más famosos, como fueron Pasos Largos, Flores Arocha, Samarra, El Tempranillo, Curro Jiménez, Los Siete Niños de Écija, etcétera, etcétera, pero sobre todo esto se ha escrito mucho y más o menos conocemos su historia. Pero estos de los que yo os voy a hablar son un poquito más desconocidos y merece la pena recordarlos. En primer lugar voy a hablar de un bandolero al que se le conoció aquí en toda la serranía de Ronda y sobre todo en las serranías de Cádiz como el Cristo. El Cristo se llamaba Francisco Villascusa Amuedo y era un señor que nació en Zahara de la Sierra, en Cádiz, en el año 1871. Este de joven marchó a la guerra de Cuba, saben ustedes que fue en 1898, y él pues no fue con muchas ganas, y cuando estuvo allí pues menos ganas tenía, de modo que él no fue, vino de allí, por lo menos vino con vida, vino de Cuba. Y aquí pues se sentía inadaptado, era un joven bastante rebelde, conflictivo, que no veía claro su futuro. Eso le hizo a que pues se dedicara, cuando vino de la guerra de Cuba, en esas serranías, se dedicara a la caza furtiva, al robo, al contrabando, y debido a todo esto pues las autoridades lo llevaron a la cárcel de Olvera, lo detuvieron y lo encerraron allí en la cárcel de Olvera en el año 1904, o un poco antes, 1903, 1904. Lo que sí se sabe es que en 1904 se fugó de la cárcel y se tiró al monte. Allí, en estas sierras perdidas, donde era muy fácil esconderse, donde no iba todo el mundo, pues conoció a un amigo que le llamaban Ranea, y que era el jefe del movimiento anarquista en Benaoján, y los dos pues hicieron buenas migas e incluso pues empezaron a robar, a asaltar los dos juntos. Un día, esto fue en 1905, iban los dos y se toparon con una pareja de la Guardia Civil que les echó el harto y le pidió que se identificaran. Ellos, ni cortos ni perezosos, sabían que lo estaban buscando y dijeron: yo soy el Ranea y este es el Cristo. A lo cual pues la Guardia Civil inmediatamente preparó sus escopetas, sus fusiles para detenerlo, pero estos fueron más rápidos y dispararon contra la Guardia Civil, matando a uno de los guardias civiles. En la refriega murió el joven Ranea. Cuenta la historia. El Cristo salió huyendo. Según oficialmente se decía de que el que había muerto había sido el Cristo y el que había desaparecido era Ranea. Pero lo que verdaderamente ocurrió fue que el Cristo, porque luego se supo, el Cristo cambió, digamos, la documentación que llevaba con su amigo fallecido, Ranea. Entonces, cuando la Guardia Civil llegó al lugar y vio al cadáver, lo que vio fueron los papeles
del Cristo que llevaba Ranea. Entonces la Guardia Civil lo dio por muerto. Esto es una cosa parecida a lo que pasó en el capítulo anterior con el famoso bandolero Manuel Melgares Ruiz. Entonces este hombre, el Cristo, se marchó porque ya allí apenas podía estar, porque estaba siendo muy acosado, y se marchó a Argentina, donde estuvo poco tiempo. Y al poco tiempo volvió el Cristo, el Francisco Villaescusa, o Frasquito como le llamaban, llegó y con toda la tranquilidad del mundo se dirigió a su pueblo, allí a Zahara de la Sierra, pero llegó con dinero, en plan señorito, con, digamos, de buenas formas y tal, y se estableció en el pueblo. La gente que habían conocido a Frasquito pues sabían que era él, y sin embargo él pues se relacionó con todo el mundo, y se decía que incluso jugaba a las cartas con el cura del pueblo y el capitán de la Guardia Civil, una cosa que nos deja pues un poco extrañado. Bueno, esto es un poco así, a grosso modo, lo que fue la vida de él. Pero lo que a mí más me llama la atención era el modus operandi que tenía este bandolero, el Cristo, Frasquito, para cometer sus fechorías. Fíjense que él no digo que no lo hiciera alguna vez, pero él lo que hacía era, en vez de asaltar caminos, tenía un plan establecido. Él cogía y al parecer mandaba a un compinche suyo, que bien pudiera haber sido el Ranea, porque todo esto es antes de que muriera Ranea. Lo mandaba a un pueblo de estos que estaban perdidos allí por la sierra, y iba con un borriquillo, y cuando llegaba al pueblo buscaba al cura del pueblo y le decía que el obispo de Orihuela estaba de visita por los pueblos de la serranía y que iba a llegar a ese pueblo a visitarlo, con lo cual aquel cura párroco de ese pueblo que pues apenas salía del pueblo, que no tenía contacto con nadie nada más que con su feligresía, pues se ponía muy contento. Entonces cogía, arreglaba su casa, sacaba lo mejor que tenía para recibir al obispo, y al día siguiente o a los 2 días llegaba el Cristo, que de ahí lo que le viene el nombre del bandolero, vestido de obispo, con los trajes de obispo, y llegaba allí al pueblo, y el cura del pueblo lo recibía pues con todos los honores, el alcalde, todo el mundo lo recibía, lo agasajaban como el protocolo exigía. Y por la noche aquel obispo decía que al día siguiente pues tendría que marcharse a otro pueblo, y entonces él lo que se quedaba en la casa del cura. El cura se lo había preparado todo muy bien para que estuviera cómodo y estuviera a gusto el obispo, pero lo que no sabía el cura es que por la noche el Cristo dejaba su papel. Entonces pues atacaba al cura, que muchas veces lo pillaba durmiendo, y lo ataba y cogía todo lo de valor que había en la casa. Precisamente en aquella época no es que fueran cosas de mucho valor, pero sí el valor suficiente como para asaltarlo, ¿no? Y los curas pues tenían muchas cosas de oro, que eran cosas de la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces él todo lo que veía que tenía valor lo metía en el saco y se iba. Al poco tiempo volvía a hacer lo mismo en otro pueblo. Y así estuvo, hasta que, como ya ven ustedes, he comentado, pues ocurrió lo de que él pues se fuera a Argentina. Este fue otro de los pocos bandoleros que al parecer tampoco murieron en acto de servicio, digámoslo así. Y el siguiente bandolero del que os quiero hablar es
no es un bandolero. Es muy curioso porque en la historia de los bandoleros nada más que se habla de esto, de los bandoleros, pero no se habla de las bandoleras, que también las hubo. Y en este caso, leyendo unos escritos de Lope de Vega, este hacía referencia a una bandida, a una bandolera que, bueno, pues cruzó los campos de Andalucía también y de Extremadura y más allá, y era una mujer. Y a esta mujer le llamaban la Berata de Plasencia. Era una bandolera que, por cierto, según las crónicas, era bastante terrible. De ella se dice que era una mujer muy guapa, era muy atractiva, pero muy cruel. De hecho, ella era la jefa, o sea, la que comandaba una partida de bandoleros de unos 10 integrantes, todos ellos, pues imagínense, pues de lo más fiero que podían haber, y ella era la que dominaba a todos ellos. Ella era la jefa. Pero hay hay cosas muy curiosas. Una de ellas es que esta bandolera pues iba siempre a caballo y se acompañaba de un arco y flechas. O sea, que ella lo que utilizaba eran arco y flechas. Y sobre, pues, su historia se comentan muchos crímenes. Esta era una mujer bastante sangrienta. Pero hay una cosa que llama mucho la atención, y es que esta mujer asaltaba las diligencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ella en alguno de estos asaltos topaba con alguna víctima que fuera un joven, como dicen las crónicas, guapo y vistoso, pues esta mujer se le disparaban los instintos y lo secuestraba. Se lo llevaba a la cueva donde estaba ella con todos los demás bandoleros. Y allí, a cambio de prometerle la libertad a esta joven, a esta bandolera, estos muchachos tenían que favorecerla, digamos que sexualmente. Entonces ella, la promesa que le hacía era que cuando ya ella viera, pues le daría la libertad. Se fueron y sin ningún problema. Posiblemente para aquellos jóvenes no sería mucho sacrificio, porque, como digo, era una muchacha bastante aparente. Pero lo que estos muchachos no sabían era que esta mujer aquello lo llevaba muy en secreto, y cuando ya se cansaba de los muchachos, sacaba del cinto pues una faca de estas que tenía, una navaja grande que tenía, y de un golpe le cercenaba el cuello, con lo cual el joven caía muerto al momento. Y esta era la manera de actuar de esta bandolera. Luego, de esto se sabe poco, porque salvo las crónicas de Lope de Vega y esto, pues ha trascendido poco, pero se sabe que a lo largo de la historia del bandolerismo, especialmente en Andalucía, se han conocido otras aguerridas mujeres, aguerridas y no sé si decir crueles, pero sí que no vacilaban a la hora de matar a alguien, ¿no? Y bueno, entre ellas estaba, por ejemplo, la compañera del Tempranillo, o la otra compañera de otro famoso bandolero, como fue el Pernales. Bueno, como verán ustedes, sobre historias de bandoleros hay muchas historias que contar. Para no hacerlo más largo, dejamos aquí este capítulo, y la semana que viene hablaremos también de
otro bandolero que nos llamó mucho la atención, un bandolero que fue además torero. Si les ha gustado, os ruego que le deis al like, y si queréis suscribir o veis a alguien que se quiera suscribir, pues que se suscriba, que nos ayuda. Y si conocéis a alguien que le gusten los temas malagueños, pues estaría encantado que le pasarais esta peliculita, este capítulo, para que lo puedan ver. Muchas gracias y hasta la semana que viene.